Mi exesposa me engañó con mi hermano, el consentido, y dio a luz a su bebé. Ahora mi familia, que siempre me odió, me pide dinero después de que me ascendieron. Yo, de 29 años, me divorcié de mi esposa, de 27 años, hace 2 meses. Me había estado engañando con mi hermano separado, de 27 años, por un tiempo, y hace 4 meses finalmente me enteré cuando me dijo que estaba embarazada. Inicialmente, trató de convencerme de que el bebé era mío, pero las frecuentes visitas de mi hermano me hicieron cuestionar todo, así que decidí revisar su teléfono. La confronté por lo que encontré, y terminó confesando que me había estado engañando con mi hermano, ya que prácticamente no tenía otra opción. Mi familia y yo no nos habíamos hablado desde que me fui de casa cuando cumplí 18 años. Siempre me habían tratado como un extraño, incluso en mi propia familia, y mi hermano era el consentido. Pensé que era un poco raro comenzar la fiesta destinada a mí sin mí, pero luego vi el pastel y lo perdí por completo. Finalmente, confronté a mis padres y les pregunté por qué no me habían organizado una fiesta por un logro real. Me dijeron que, después de mi carta de aceptación, no querían que mi hermano se sintiera excluido. Así que le organizaron una fiesta y, en lugar de hacer un berrinche, debería estar tratando de animar a mi hermano también. Eso me destrozó por completo y, ese mismo día, decidí no volver nunca más con ellos, y me mantuve firme. Pagué mi universidad pidiendo un préstamo y trabajando, luego alquilé un pequeño apartamento con un amigo después de terminar la universidad. Nunca hablé con mis padres después de mudarme para la universidad, y tampoco intentaron comunicarse conmigo. Por supuesto, han pasado años desde entonces y, el año pasado, mi hermano se comunicó conmigo en línea para preguntarme si quería volver a conectar con él y mis padres, ya que realmente parecían extrañarme. Habían sucedido muchas cosas desde que me fui de casa hace como 2 años. Me casé con mi exesposa, llevaba una vida muy cómoda, pero no creo que hubiera superado lo que había sucedido con mis padres, así que terminé aceptando conocerlos. Fue incómodo y me sentí extraño al principio, pero estaban haciendo un esfuerzo por arreglar lo que sea que me hayan hecho en el pasado, así que me sentí obligado a hacer un esfuerzo por ellos también. Los invité a mi casa y supuse que fue mi primer error, presentarle a mi hermano a mi ex. Se conocieron, empezaron una aventura y ella se embarazó. Me alegré mucho cuando descubrí que estaba embarazada, ya que obviamente pensé que el bebé era mío, pero luego, como mencioné antes, mi hermano comenzó a visitarme con más frecuencia después de que me enteré del embarazo y, aunque al principio no me molestó, comenzó a volverse extraño cuando tocaba el vientre embarazado de mi esposa y le hablaba. Mi ex me dijo que no era para tanto, pero no podía quitarme de la cabeza la sospecha de que mi hermano tenía más que ver con el bebé de lo que dejaba ver. 6 meses después del embarazo, decidí revisar su teléfono mientras dormía, y confirmé todo lo que me aterrorizaba. Los mensajes entre mi ex y mi hermano demostraron que, en realidad, era su bebé y que llevaban un tiempo juntos. No solo eso, mi ex no tenía intención de dejarme saber nunca que el bebé ni siquiera era mío, ella y mi hermano planeaban contarme sobre la aventura después de que naciera el bebé. Y luego se divorciaría de mí y finalmente estaría con mi hermano mientras vivían de la fortuna con la manutención infantil que pagaría. A la mañana siguiente, le pregunté sobre los mensajes de texto y, aunque al principio intentó negarlo, finalmente se rindió y confesó. Ese fue el final de mi matrimonio de 2 años y, bueno, por supuesto, mis padres se pusieron del lado de mi hermano y mi ex. Todas sus palabras sobre que los dos éramos igualmente importantes para ellos eran solo palabras después de todo. Cuando mi ex y mi hermano anunciaron nuestro divorcio en las redes sociales y su decisión de casarse con él, toda mi familia apoyó completamente su decisión, a nadie le importó que hubieran arruinado mi salud mental y roto mi confianza. No solo que mi ex me había estado mintiendo durante 6 meses y diciéndome que el bebé era mío, sentí como si no solo hubiera perdido a mi esposa, sino también a mi hijo. Me dolió tanto que mis padres me dijeron que esto era lo mejor y, una vez más, se negaron a actuar como si mi hermano me hubiera hecho daño. De hecho, me dijeron que debería ser feliz de que mi ex y mi hermano finalmente hubieran encontrado la felicidad y que debería unirme a las celebraciones una vez más. Lo saqué de mi vida y eso también arruinó mi divorcio. Mi exesposa se fue con una gran suma de dinero y con mi auto, todo porque mi familia estaba del lado de mi esposa en el divorcio, ya que ella estaba con mi hermano. Ahora, ella y su abogado inventaron una historia sobre lo tóxico y controlador que era yo, y dijeron que la obligué a dejar su trabajo, a pesar de que fue su propia elección. Mi familia reforzó esa versión, diciendo que la razón por la que me habían cortado en primer lugar fue por mi actitud misógina y mis rabietas. Así que las pruebas se acumularon en mi contra y perdí mucho dinero en el divorcio, pero, afortunadamente, pude quedarme con la casa cuando se finalizó. Estaba contento de haber terminado con esto. Ahora no tendría que volver a ver a ninguna de estas personas horribles nunca más. Por suerte, no hay un periodo de espera para un divorcio donde vivo y mi exesposa tampoco lo impugnó, así que pude terminarlo todo lo más rápido posible para poder seguir adelante con mi vida.
Era difícil olvidarme de todo esto, pero me ahogué en el trabajo y me esforcé por ser mejor para poder superar este desagradable episodio lo más rápido posible, lo que dio sus frutos. Ya que hace 2 semanas obtuve un ascenso, un mejor puesto, un mejor salario y un mejor coche de empresa, básicamente de Works. No podría haber estado más feliz por ello, así que decidí darme el gusto de cenar en solitario en uno de mis restaurantes favoritos. Cometí el error de publicarlo en línea y, en un día o 2, mi madre me contactó y me pidió que fuera a visitarlos. Estaba desconcertado por lo que podrían querer de mí ahora, ya que ni siquiera habíamos hablado después de que se finalizara el divorcio y apoyaron a mi ex y sus mentiras. Logré ignorarlo durante unos días, pero luego comenzó a llamarme sin descanso y, finalmente, cuando nada más funcionó, se presentó en mi oficina. Simplemente se negó a irse y se peleó con la recepcionista, lo cual fue bastante vergonzoso, así que le prometí que la visitaría en unos días. Así fue como finalmente pude convencerla de que se fuera. Un par de días después de eso, finalmente la visité. Mi familia había usado el monto del acuerdo para mudarse a una casa más grande, para poder acomodar también al bebé, que había nacido hace poco más de 3 semanas. Supuse que la pensión alimenticia también se estaba usando para pagar las facturas, pero la verdad es que no me afectó tanto, ya que la pensión alimenticia era una parte muy pequeña de mi salario en este momento y podía pagarla. Mi hermano no estaba en casa y mi ex estaba dormida, así que fueron solo mis padres quienes me hablaron. No intenté hacer ninguna charla trivial y simplemente esperé a que llegaran al punto. Así que, después de unos 5 minutos de silencio, mi padre soltó que mi hermano había sido despedido de su trabajo y que la pensión alimenticia y el acuerdo simplemente ya no eran suficientes. Dijeron que habían visto la publicación sobre mi ascenso y esperaban que pudiera ayudarlos, ya que se estaban quedando sin dinero. Mis padres se jubilaron hace mucho tiempo, mi hermano estaba sin trabajo y mi ex, obviamente, no volvería a trabajar pronto. La pensión alimenticia no era suficiente para pagar las facturas de una familia de 5, especialmente con un recién nacido en la casa. Yo sabía eso también, sin embargo, me sorprendió que incluso hubieran tenido la audacia de acercarse a mí después de todo lo que había sucedido. Estaba tan sorprendido que ni siquiera tuve nada que decir durante unos buenos minutos. Pero finalmente recuperé el sentido y decidí que no necesitaba entretenerme con nada de esto, simplemente me levanté y me fui sin decir una palabra. Cuando llegué a la puerta y la abrí, encontré a mi hermano parado afuera. Mis padres me decían que me quedara atrás y los escuchara, y mi hermano pareció un poco alarmado al verme allí. Seguí sin decir nada y procedí a irme. Estaba lloviendo bastante fuerte y era un paseo corto hasta donde había estacionado mi auto, afuera de su césped, así que me empapé por completo y ya estaba de muy mal humor. Ahora es donde podría haber estado equivocado, porque mis padres y mi hermano vinieron a buscarme y, mientras buscaba mis llaves en mi bolsillo, decidieron pedirme ayuda una última vez. Esta vez fue mi hermano quien hizo la súplica. Siempre ha sido presumido y arrogante, un resultado directo de la forma en que nuestros padres nos trataron, así que fue raro verlo pidiéndome ayuda, debió haber costado mucho convencerlo. Así que definitivamente estaban siendo honestos sobre la mala etapa por la que pasaban. De todos modos, perdí la calma y terminé diciéndoles que me dejaran en paz y que podían mendigar en las calles si realmente estaban tan necesitados de dinero. Ya que un extraño que no sabía nada sobre ellos probablemente era más propenso a compadecerse de su condición que yo. Habiendo dicho eso, me subí a mi auto y me fui, dejándolos bajo la lluvia. No voy a mentir, fue bastante satisfactorio hacerle eso a mi familia, ya que no han hecho más que maltratarme toda mi vida. Han pasado 2 días desde que eso sucedió y, bueno, ya no estoy seguro de si tengo razón. Mi madre me ha estado enviando mensajes de texto sin parar y me siento muy culpable por no ayudarlos. Sé que tengo mucho y que enviarles un poco de dinero en realidad no me hará daño, pero, después de todo lo que ha sucedido, siento que me están utilizando. Francamente, tampoco me siento mal por no ayudar a mi familia con dinero después de que se pusieron del lado de mi ex en el divorcio. Decidí no ayudarlos. Fue un gran problema para mí, ya que me sentía terriblemente culpable por cómo simplemente iba a abandonarlos, pero luego me di cuenta de que, bueno, me habían estado haciendo eso toda mi vida. Incluso en el divorcio habían sido ellos los que me habían tirado debajo del autobús, así que ¿por qué debería pensarlo 2 veces antes de hacerles lo mismo? Le dije a mi madre que dejara de molestarme o, de lo contrario, me vería obligado a involucrar a mis abogados, y no terminaría bien para ellos. Eso, naturalmente, los molestó, y entonces mi hermano apareció en mi casa hace unos días para hablar conmigo. Me dijo que, si bien sentía pena por cómo me habían tratado durante toda mi infancia, no podía evitar el hecho de que él simplemente era inherentemente mejor que yo, por lo que también lo trataron así. También me dijo que debería dejar de ser tan rencoroso con nuestros padres por hacer lo que cualquier otro padre normal habría hecho en su lugar y simplemente ayudarlos, ya que estaban en una situación difícil. En lugar de guardar rencor como un niño. Me reí en su cara por lo absolutamente demente que sonaba diciendo tonterías como esa.
Le dije que, en lugar de tratar de menospreciarme y manipularme para que los ayudara, probablemente debería estar buscando trabajo y no perdiendo el tiempo de esta manera. Creo que eso le tocó la fibra sensible y empezó a gritarme sobre lo celoso que estaba del hecho de que no solo nuestros padres, sino incluso mi exesposa, lo preferían a él sobre mí y que me estaba vengando al negarme a darle dinero a mi familia. Ni siquiera me molesté en contraatacar y simplemente estuve de acuerdo con él, diciendo que todo lo que estaba haciendo era solo vengarme de él y que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Se enojó mucho y me dijo que iba a venir a por mí y me obligaría a desembolsar el dinero de una forma u otra, y que me arrepentiría de haberle hablado así. Honestamente, no me tomo nada de eso en serio en lo más mínimo. Puede intentar asustarme todo lo que quiera, pero simplemente no va a funcionar porque sé que no es capaz de hacerme nada en absoluto. No me molesta. Actualización. Bueno, hace 3 días, mi hermano me visitó e intentó convencerme de que los ayudara, pero no tuvo éxito. Mis padres ya lo habían intentado en el pasado y tampoco les funcionó, así que, esta vez, mi ex decidió llamarme y hablar conmigo. Dudé en responder, pero luego decidí hacerlo de todos modos, porque, si no, probablemente volverían a visitarme y me harían perder más tiempo. Así que hablé con ella y fue una locura lo arrogantes y crueles que pueden ser estas personas. Empezó muy educadamente y me dijo que, como ya lo sabía, ella y su familia estaban pasando apuros económicos y, aunque se daba cuenta de que no tenía ninguna necesidad de ayudarlos después de todo lo que me habían hecho pasar, todavía quería que lo pensara y fuera la persona más grande aquí. Intentó hacerme sentir comprensivo, recordándome que mis padres habían pagado por todo mientras crecía e incluso que ella había hecho todo lo posible por ser una buena esposa. Sí, claro. Excepto por la parte en la que a mis padres no les importé un comino y siempre prefirieron a mi hermano, y por el hecho de que ella terminó engañándome con el mismo hermano del que solía quejarme. Así que, sí, eso no funcionó en absoluto, y le dije que, aunque me sentía fatal por lo que les estaba pasando, ya estaba gastando mucho dinero innecesario al pagar su pensión alimenticia, que, técnicamente, ni siquiera merecía, ya que me engañó. Pero logró sacármelo de encima, ya que mi familia no tuvo reparos en mentir y hacerme quedar como el malo para su beneficio. Ella comenzó a sollozar durante la llamada y me dijo que estaba siendo egoísta y desalmado, lo cual fue simplemente irónico. Cuando todavía me negué a ayudarla, me dijo que mi hermano tenía razón y que la dejé sin otra opción que involucrar a la ley. Dijo que iba a exigir una pensión alimenticia más alta y que me arrastraría a la corte para humillarme una vez más. Honestamente, me gustaría verlos intentarlo. La primera vez, estaba tan emocionalmente agotado y deprimido que ni siquiera me molesté en contraatacar o tratar de demostrar que estaban equivocados. Simplemente cedí y acepté pagar la pensión alimenticia sin siquiera intentar probar que sus afirmaciones eran falsas. Nunca fui tóxico ni controlador ni ninguna de esas cosas que afirmaron, así que ella no tenía ninguna razón para engañarme y, por lo tanto, no merecía un solo dólar del divorcio. Pero, en ese momento, no me importó y solo quería que el divorcio terminara, sin importar el impacto financiero que tuviera. Esta vez, aunque, estaba listo para luchar y asegurarme de enseñarle a mi familia la lección de su vida. Actualización 3. En un giro impactante de los acontecimientos, mi exesposa cumplió con sus palabras por primera vez y, de hecho, solicitó una cantidad mayor como pensión alimenticia, dado que me habían ascendido. Pero esta vez no iba a dejar que las cosas pasaran tan fácilmente. Involucré a todos nuestros amigos en común y les conté lo que estaba sucediendo, incluso les hablé sobre eventos pasados, ya que la mayoría solo sabía que nos habíamos separado, pero ni siquiera conocían la verdadera razón. Obviamente, todos estaban muy sorprendidos y les dije que necesitaba que testificaran en contra de mi exesposa si llegaba el momento, y aceptaron de inmediato. También le dije a mi abogado que quería descontinuar por completo el acuerdo de pensión alimenticia, ya que ella no se lo merecía en lo más mínimo. Pasé los últimos días reuniendo todas las pruebas que pude encontrar de que mis padres y mi hermano son personas horribles que nunca se molestaron en tratarme como a un igual y que ahora me acosan por dinero solo porque saben de mi ascenso. Ya había tenido suficiente y necesitaba deshacerme de estos parásitos repugnantes de una vez por todas, así que no iba a detenerme a pensar en sus sentimientos en absoluto. Logré convencer a algunos de mis primos, que me habían visto ser tratado como un extraño en mi propia casa mientras crecía, para que hablaran en mi nombre, y fueron lo suficientemente amables como para hacerlo también. Aunque nunca fuimos particularmente cercanos. Mi abogado estaba bastante satisfecho con lo que habíamos logrado reunir y me dijo que esto sería hermético, y que en realidad podríamos dejar de pagar la pensión alimenticia. Ya se sabía que ella me engañó, pero las razones dadas por mi ex, pintándome como el villano y a mi hermano como el héroe que la rescató, eran todas mentiras. Aunque no había intentado defenderme la última vez, ciertamente iba a dejar las cosas claras en esta ocasión. Y también lo hice.
Mi familia literalmente no tenía nada que decir por sí misma cuando mencioné varios testimonios en video que mis amigos y un par de familiares habían grabado a mi favor para demostrar que todo lo que mi familia había dicho era una mentira y que yo no era el tipo de persona que ellos me hicieron parecer. Supongo que pensaron que esta vez los dejaría salirse con la suya tan fácilmente como la última vez, pero ya no era tan frágil emocionalmente. Y, honestamente, todo lo que me hicieron pasar me había hecho mucho más fuerte. Ayer, finalmente, se determinó que ya no tendré que pagarle a mi ex ninguna pensión alimenticia a la luz de la nueva información que había surgido. Probablemente fui el hombre más feliz de la tierra cuando me di cuenta de que todo había terminado. Fue tan satisfactorio ver la mirada de suficiencia completamente borrada de la cara de mi familia, y mi ex parecía que iba a empezar a llorar en cualquier momento. Pero sí, ya no me importaba menos que llorara, simplemente había terminado con todo esto. Había pensado en ir a casa y darme el gusto de comer algo rico para llevar mientras veía una película, pero mi familia, obviamente, tuvo que hacer todo lo posible para evitar que experimentara la felicidad. Estaba a solo unos metros de mi casa cuando noté el auto de mi hermano estacionado justo afuera y realmente me confundió porque estaría allí. Aún así, entré, y allí estaba mi familia, parada afuera de mi puerta y bloqueando mi camino. Me quedé muy desconcertado y ni siquiera sabía qué decir, pero decidí actuar como si esto no me molestara y les dije que se fueran de mi propiedad si no querían que llamara a la policía. Fue entonces cuando mi padre habló y me dijo que debería estar avergonzado de mí mismo por lo que había hecho hoy. Continuó sermoneándome sobre cómo no tenía sentido de la responsabilidad hacia mi familia y cómo los había traicionado al negarme a ayudarlos cuando más lo necesitaban. Después de que terminó, simplemente me negué a responder o entablar cualquier tipo de conversación con él y me quedé en silencio. No quería darles la satisfacción de sacarme de quicio porque, supongo, ese era el objetivo, ponerme tan emocional que eventualmente me rendiría y haría algo precipitado y estúpido. Pero no soy un idiota, y sus medidas desesperadas no iban a ayudar en absoluto en su caso, lo que deberían haberse dado cuenta para entonces. Mi silencio probablemente los enojó aún más, y, aunque mi madre exigió que tratara a mi papá con respeto y le hablara, seguí negándome a hablar. Podía verlos agitarse porque claramente esperaban una gran pelea, pero nada de eso estaba sucediendo. Después de algunos gritos más, mi hermano finalmente se enojó y me agarró por el cuello. Luego procedió a intentar golpearme, pero mi papá logró detenerlo justo a tiempo, mientras gritaba sobre cómo yo no era más que un perdedor celoso que nunca llegaría a nada. Quiero decir, fue muy gracioso viniendo de un tipo desempleado que aún vivía con sus padres y le rogaba dinero a su hermano para vivir, pero bueno. Les dije que tenían que irse o, de lo contrario, llamaría a la policía, y, viendo lo arruinados que estaban, probablemente deberían huir en los próximos 5 minutos. A regañadientes, se fueron, pero no antes de un último intento desesperado de mi madre por avergonzarme para que soltara algo de dinero. Todavía no funcionó y, finalmente, se fueron. Ha pasado casi un día desde entonces y no han intentado contactarme. Realmente espero que siga así. Síguenos para más historias.